Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios porque en su misericordia Él me permitió estar en este bello país. Ya por 3 años hemos podido compartir, servirle. Y en esta última temporada que vamos a estar acá antes de ir a enfrentar nuevos retos en el sur, vamos a estar en la República de Argentina. Esperamos poder estar plantando una obra en Argentina. El Señor me ha permitido conocer a la Iglesia Cristiana Bautista Filadelfia y no tengo palabras para describir lo bendecido que hemos sido nosotros como familia, mi esposa y mi persona. Poder servir al Señor en una iglesia que está buscando servir al Señor con amor, con dedicación, con pasión, que ya lo está haciendo y que están buscando crecer más y poder alcanzar al perdido, a aquellos que no escuchan, que no han escuchado el Evangelio o que tal vez no han querido tener un trato con el Señor. Para mí es bien de gozo poder servir a Dios con lo poco que puedo darle al Señor, porque definitivamente ninguno de nosotros tenemos condiciones para poder ufanarnos y decir, yo te sirvo mejor que otra persona. Todo depende absolutamente del Señor. Desde que llegamos, hemos estado escuchando tu fidelidad, hemos estado escuchando lo bondadoso que es el Señor, hemos estado escuchando ahorita un coro de Renán Carías que decía, quebranta mi corazón. Y yo les voy a decir algo, hermanos, que a veces no tenemos idea del problema que nos estamos metiendo cuando estamos alabando al Señor y cuando estamos orándole al Señor. Nos atrevemos allí a levantar las manos y decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras, quiero servirte y quiero hacer tu voluntad. Y el lunes siguiente, después de ese domingo, comenzamos a tener dificultades y problemas y nos preguntamos ¿por qué? Porque Dios está haciendo la transformación en tu vida. Y quiero que puedas estar claro con esto. Si usted quiere y anhela servir al Señor, Dios primero tiene que transformarte. Primero tienes que ser una vasija útil y limpia en sus manos para que Él pueda llenarte de su presencia y te pueda utilizar con sabiduría. Siempre debemos recordar que ninguno de nosotros tenemos un atributo como para poder decirle a Dios, yo vengo porque soy grande y soy maravilloso. Dios tiene que trabajar con nuestro orgullo, con nuestra falsa humildad. Dios tiene que trabajar con nuestro escaso conocimiento. Dios tiene que trabajar con el tiempo que le dedicamos a la novela, que es para eso, ¿verdad? Para novela. Traten de novela. Dios tiene que dedicarle tiempo, que a veces le dedicamos mucho más tiempo a nuestra pareja y a nuestros hijos, que no está mal, pero a Dios lo tenemos siempre olvidado. Terminamos la noche cansados y bueno, Señor, nos encontramos mañana y mañana nos tenemos que parar muy temprano para ir tal vez a la ciudad a trabajar y así van pasando los días hasta que llegó el domingo. Oh, ¿verdad que yo soy cristiano? Hoy espero que podamos comprender un principio básico de Cristo como Señor. Y quiero hacer una pregunta a la audiencia sobre qué significa el término cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor y mi Salvador. Cuando decimos Salvador, sabemos que es porque nos ha salvado, redimido, perdonado. Pero cuando decimos Señor, ¿a qué se está refiriendo? No hay voluntarios. ¿Por qué le decimos a Jesús Señor? Allí en el texto que vamos a estar leyendo hoy, nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces dice después, os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Cuando en la Escritura usted encuentra 2 palabras, la misma palabra 2 veces, es porque hay un énfasis mayor. Entonces Jesús está diciendo, no solamente me dicen Señor, sino que me dicen Señor, Señor. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos ministre, que sea Él quien llene nuestra vida, que nos rete, independientemente que sea una princesa de menos de 10 años o que sea un caballero de más de 70 y de 80 años. Dios tiene algo para ti el día de hoy. Y quiero que Él pueda hablar a nuestros corazones, porque antes de nosotros preparar un estudio para poder predicarlo de aquí, Dios tiene que trabajar con nosotros. Y como decía el canto último,
Dios tiene que mellarnos y rompernos y quebrarnos para poder venir aquí a hablar con sentido. Y es la parte tal vez difícil que los predicadores a veces tenemos que vivir, ¿no? Dios tiene que mostrarnos nuestro error, nuestra debilidad e incluso nuestro pecado para después restaurarnos y poder venir aquí y decirles a ustedes, ok, síganme que ya pasé por aquí. Señor, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias Dios porque hoy te has placido en darnos un nuevo día de vida a cada uno de nosotros. Hoy, Padre, has tomado nuestra vida para que podamos venir a glorificarte, a recordar, Señor, tu resurrección y a recordar también que tú vas a venir por tu iglesia, Señor, en el final de los tiempos. Gracias porque muchos de nosotros, tal vez todos lo sabemos, no teníamos nada que ofrecerte. Estábamos en el mundo perdido y trastornado. Pero tú, Señor, en tu misericordia nos alcanzaste. Nos llevaste cerca de ti, hasta tu regazo, para poder escuchar tu corazón y saber que nos amas, para darnos perdón, salvación, vida eterna. Quiero rogarte, Padre, que si en este lugar hay visitas, sea tu Espíritu Santo quien toque la puerta de su corazón. Que puedas ministrar y guiarles a conocerte como muchos de nosotros te conocemos, como un Dios de amor, como un Padre misericordioso, como un Rey soberano sobre nuestras vidas. Pero también te pido por aquellos que ya han dado decisión de fe por ti, Señor, que tú el día de hoy puedas retarles a vivir una vida diferente y que podamos comprender que en nuestra relación contigo, tú siempre vas a ser soberano y Señor, digno de la gloria, de la alabanza, de la adoración, porque solamente tú eres digno, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Parte entonces de lo que nosotros vemos en estos versículos, en 3 versículos que leemos del Evangelio de Lucas, el Señor nos muestra allí, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y vamos a fundamentarnos básicamente en la primera línea. Creo que todos alguna vez cuando estábamos pequeños en el colegio, los que íbamos a misa, por lo general escuchábamos este tipo de predicación. Jesús decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y ya vamos a ver el paralelo en Mateo, que dice que no todo el que me diga Señor, Señor, podrá entrar al reino de los cielos. Jesús dice que aquel que le diga Señor, Señor, debería oír sus palabras y cumplir las palabras que el Señor les ha mostrado. Es semejante a un hombre que edifica su casa, la cual cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar ella bien fundada. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Veamos un poco lo que significa construir una casa. Implica que usted debe tener suficientes cimientos. Estos cimientos no son independientes de la casa. El cimiento es echado completamente, se abre un hueco hacia la fosa y se espera que haya grava o piedra para entonces poder echar el cimiento y construir las columnas o pilotes que van a fundamentar la casa. Así como aquí vemos varias columnas, aquí hay una, aquí hay otra. Esas columnas deben ir tan abajo como el tamaño de la casa necesita. Mientras más alto es el edificio, entonces más profundo hay que cavar las columnas. ¿Vamos claros con eso? En los países de América Latina, Venezuela, Colombia, Brasil, las he visto, tenemos ingenieros que jamás fueron a estudiar ingeniería. Estamos llenos de casas construidas unas encima de otras en barrios horizontales, en montañas. En Brasil se llaman favelas, no sé si ustedes las han visto. Y la mayoría de esas casas no tiene fundamentos. Esas casas son construidas sobre el terreno o sobre las montañas directamente. En el año 99 en mi país, tal vez algunos de ustedes se acuerdan,
hubo una inundación, una devastación en Caracas, donde murieron 3.500 personas porque se vino la montaña, se vino con piedras y esas piedras y el agua se llevaron muchas casas y más de 3.500 personas murieron en lo que se llamaba el desastre de Vargas. Muchas de estas casas fueron construidas sin los pilotes necesarios. Los edificios que lograron contener las piedras de tremendas toneladas eran edificios que tenían construcciones con buenos pilotes y no permitieron pasar a otras casas y que el desastre fuera peor. Ahora, de este lado podemos ver una edificación y en la parte marrón o chocolate está la parte de la tierra que es más fuerte y debajo el color crema es la piedra, es la roca. Se supone entonces que quien va a construir un edificio debe construir los pilotes hasta la roca y no encima de la tierra, porque es evidente, la tierra con la humedad se deshace y no es segura. ¿Vamos comprendiendo eso? Entonces, el Señor nos está alertando y diciendo, si tú me dices, Señor, Señor, deberías construir la casa sobre la roca. Y cuando Él está hablando de casa, está hablando de una metáfora de tu vida sobre la roca. Ahora, luego vamos a volver a esta parte final, porque quiero que podamos adelantar en el término. El griego que utiliza acá en Lucas 6, 40 y 46 es curios o cureo, es un adjetivo que significa alguien que se está enseñoreando. Y la repetición significa que el Señor tiene seria soberanía sobre quien lo llama Señor. Este tipo de palabra va de la mano con el texto que se utiliza en el Deuteronomio, en Números, en Éxodo, en Génesis, donde se le dice al Señor Yahvé, Adonai, si me pueden ayudar allá, es que creo que es mi control. Señor o amo. En el antiguo pacto, vamos a Génesis capítulo 15, versículo 2, en el antiguo pacto, el Señor está hablando con Abraham y Abraham viene de una gran lucha. Quiero que podamos ver allí un versículo. Dice, después de todas estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo, no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham, Adonai Yahvé, ¿qué me darás? Adonai Yahvé, ¿qué me darás? El término Adonai en hebreo es exactamente el término kurios que se utiliza en el Nuevo Testamento. Aquí hay algo bien interesante, no vamos a profundizar en esto, pero en el Nuevo Testamento a Dios y al Señor Jesucristo se le dice kurios, o sea, se le llama de la misma manera y hay parte del soporte de nuestra doctrina de la Trinidad para los que anotan. Cuando se le dice al Señor Jesucristo, ustedes mismos me llaman Señor, Señor, se está refiriendo a la manera como en el antiguo pacto se le llamaba a Dios, Adonai Yahvé. En la versión que estoy utilizando, que es la Biblia Textual 4, nos ayuda un poco a ver la similitud que hay entre un pasaje y otro. Pero ¿por qué quiero llegar al término Señor? Bueno, es muy sencillo. Había algo en la antigüedad que se llamaban los pactos entre un señor y un vasallo. ¿Han escuchado algo acerca de esto, de los pactos señor-vasallo? Ok, el imperio grande, fuerte y poderoso que iban y conquistaban a los reinos pequeños o a las comunidades pequeñas, sencillamente le decían, si no quieres ser exterminado, tú tienes que apegarte a un pacto que yo voy a hacer, a un contrato de pacto, donde te voy a decir cuáles son las alternativas que tú tienes. No era, a veces vemos en las películas y pensamos que Alejandro Magno, que Darío, etcétera, iban por el mundo asesinando a todo el mundo. No, ellos iban, mataban a los reyes, a los militares y les decían, ahora ustedes nos pertenecen a nosotros. En medio de esto se firmaba un pacto y en ese pacto se le decía al vasallo cosas como, por ejemplo, tú tienes que adorar a nuestros dioses, cosas, por ejemplo, tú no puedes rebelarte,
Y se les decía además, el Señor que ganaba la guerra, le decía, yo voy a defenderte contra las potencias extranjeras. Esto sucedió en varias oportunidades, en primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, pueden verlo allí, y también en el segundo libro de Crónicas, cuando Israel tuvo que hacer pacto con Darío, tuvo que hacer pacto con Ciro, posteriormente tuvo que hacer pacto con Egipto, y algunas de estas veces le trajo tremendos inconvenientes y problemas, porque eventualmente Judá fue deportado por haber hecho un pacto con Egipto. Ahora, el débil de la partida, que es el vasallo, sabía que dependía su vida del Señor que había conquistado. Teniendo esto en mente, Dios saca a Abraham de su tierra y de su parentela, y Abraham le dice, Señor Yahvé, Adonai Yahvé. Abraham comienza a reconocer la soberanía de Dios sobre su vida, llamándolo Señor. Y en el capítulo 15, porque les voy a dejar tarea, en el capítulo 15 del libro del del libro del Génesis, usted va a ver el pacto abrahámico, el pacto donde Dios decide ponerse él mismo en el pacto y decir que él iba a cumplir un pacto unilateral donde Abraham no tenía nada que ver. A través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo te cuidaré y seré tu escudo y te protegeré y te llevaré y bendeciré a quien te bendiga y maldecirá a quien te maldiga. Eso es lo que nosotros podemos llamar como un pacto. Ahora, en el libro del Éxodo, también vamos a ver otro pacto. El pacto entonces era un contrato de afiliación sobre dos personas que no tenían nada filial. Lo podemos comparar hoy en día con el matrimonio, ¿verdad? El esposo o el novio conoce a la novia, no son familia y deciden casarse, y a través de un pacto hecho delante de Dios nos prometemos fidelidad, nos prometemos amor, nos prometemos cuidado. Ese mismo pensamiento es el que se tenía en la época del Antiguo Testamento, y es el pensamiento que tenían los judíos del primer siglo. Era el pensamiento que tenía Jesús en el primer siglo, pues, ¿quiénes estaban dominando Israel en ese momento? Los romanos. Israel en ese momento era esclavo, vasallo de Roma. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Están concentrados, ¿verdad? ¿A dónde nos va a llevar este hermano? ¿A dónde nos va a llevar? En el Antiguo Testamento, Dios entonces decide hacer varios pactos. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham. Pero existe otro pacto adicional que se da allá en el desierto de Sinaí una vez que es salido el pueblo de Israel, que está entre Éxodo 20 y Éxodo 23, también tarea para la casa. Pero este pacto tiene una diferencia al pacto adámico, noético y abrámico. Tiene una diferencia. Dios le dice a Israel, yo voy a ser tu Dios, pero tú debes honrarme y amarme con todo tu corazón. Y a través del pacto, que tiene varias partes que no las vamos a hablar hoy, Dios establece bendiciones si cumple Israel el pacto y maldiciones si no cumple el pacto. De tal manera son las bendiciones que solamente 14 versículos del libro de Deuteronomio son suficientes para hablar de las bendiciones, pero más de 50 versículos para hablar de las maldiciones que iban a venir sobre Israel si fallaban al pacto con Dios. Van a ser deportados, tus hijos van a ser sacrificados en fuego, tus mujeres van a ser violadas delante de ti, vas a perder las cosechas, te van a llevar a otro país, te van a poner como esclavo, te van a quitar partes de tu cuerpo. Era exactamente los pactos que firmaba Ciro, Darío, los faraones. Era lo que se firmaba en el lejano oriente, en el viejo oriente, 3.000, 4.000 y 5.000 años antes de Cristo. Así que cuando estamos leyendo el nuevo pacto, cuando estemos leyendo el Nuevo Testamento y vemos que Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor?
la audiencia de los judíos que estaba escuchando a Jesús entendía, porque aparte de eso Roma era su señor en ese momento, entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús iba a profundizar entonces. El Señor Jesucristo se describe entonces como ¿qué? Como el nuevo pacto. Cada vez que tomamos la cena del Señor, quien está ministrando la cena dice, leo 1 Corintios o el Evangelio y dice, en mi sangre está el nuevo pacto. En el sacrificio de Jesucristo entonces hay un nuevo pacto. Dice 1 Corintios 6:14, que nosotros hemos sido comprados por precio de sangre, y que ya usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque ya hay alguien que nos ha conquistado, pero no por la fuerza, sino a través del amor. Jesús decidió entregarse y conquistar nuestras vidas y nuestros corazones a través de su amor y de su entrega. Y lo que quería hoy es que pudiéramos comprender la profundidad del amor de Dios hacia nuestras vidas. Sé que muchas veces nos hemos parado aquí y hablamos del amor de Dios, yo lo sé, pero hace como 4 semanas atrás me desperté con el término Señor, Señor, y le dije a mi esposa, lo anoté en mi agenda de cosas pendientes, tengo que hacer un estudio de Señor, Señor. Y me decía mi esposa, pero es para predicar. Le dije, creo que sí. Eso fue hace como 4 semanas. Así que cuando la semana pasada me invitaron, dije, Señor, ya entendí. Así que si ese mensaje es para usted, pídale al Señor que remueva lo que no sirve en usted, para que entonces podamos llamar al Señor realmente Señor, Señor. Ahora, habíamos hablado de las bendiciones y las maldiciones del antiguo pacto. Voy a mencionar algunas bendiciones cuando usted decide firmar el contrato del pacto, del nuevo pacto que Jesús te está dando. Recuerda algo, en el Antiguo Testamento los emperadores conquistaban y no tenían oportunidad los vasallos de decir nada. Es más, los impuestos que tenían que pagar, etcétera, todo estaba allí en el pacto. Pero en este caso Jesús te dice, si tú decides creer en mí, además de eso, yo en mi pacto por ti, como Señor, te prometo perdón de pecados, te prometo salvación y vida eterna, te prometo que todos los que creen, no es los que crean, no es en subjuntivo, es en presente sencillo, todo el que cree hoy en el Señor será permitido en el reino de los cielos. Jesús comienza entonces a hablarnos acerca del pacto y de las bondades del pacto, y comienza a decirnos, por ejemplo, este pacto proviene de un rey superior, de un rey mucho más grande que cualquier otro rey que pudiera conquistarnos. Este rey jamás ha doblegado nuestra carne, jamás nos ha obligado. Muchos de nosotros no llegamos al Evangelio a tiempo porque nos dibujaron un Evangelio tal vez un poco legalista, ¿sí? Yo vengo de una evangelización, me evangelizaron muchas veces y siempre que me evangelizaban me decían, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué sería que me evangelizaban siempre de esa manera? Imagínense mi estado. Pero jamás me dijeron que Dios me amaba y que podía liberarme del alcohol y de las drogas y de mis malas conductas. Así que muchos de nosotros tenemos un evangelio un poco distorsionado. A veces decimos, bueno, pero si ahora vamos a un pacto con Jesús, entonces Jesús quiere que yo me porte bien para estar en el pacto. No, el pacto de Jesús fue unilateral. Él dio su vida por rescate tuyo y mío en la cruz del Calvario. No hay nada que tú y yo podamos agregar al pacto de salvación que Jesús nos da. Pero Jesús sí espera de nosotros un código de ética y un código de honor. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Otra cosa que dice el nuevo pacto, en esas bendiciones o beneficios que nos da de nosotros a
pegarnos al nuevo pacto con Jesús, y voy con aquellos que nos están visitando, que han venido por una o dos veces tal vez, pero también con el que tiene años en el Señor, nos dice el Señor, este Señor que nos ha conquistado con su amor, nos dice, garantiza su presencia permanente. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Anteriormente, los señores le decían a las poblaciones, yo te voy a cuidar. Pero eventualmente venían hordas salvajes, mataban gente y no daba chance a que los reyes vinieran a defender. Sin embargo, el Señor nos dice a nosotros que va a estar con nosotros siempre. Amén. Otro que nos garantiza el Señor es su protección para siempre. Nos garantiza su salvación. No somos salvos cuando Dios esté alegre y ya no tenemos salvación cuando Dios está molesto. Somos salvos siempre porque el Señor hizo su pacto en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Y el libro de Hebreos dice que solamente fue necesario que Cristo muriera una sola vez. A veces nosotros tenemos temor con nuestra salvación. Yo sé que a veces en nuestras iglesias las personas dicen, pero si me porto suficientemente mal y cometo el peor de los pecados, ¿será que Cristo me quita su salvación? Cristo firmó su pacto con su sangre en la cruz. El pacto de Cristo contigo y conmigo no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Usted está claro con eso? Hermano, ¿y entonces por qué los pastores siempre me mandan a portarme bien? ¿Por qué los pastores siempre me dicen que tengo que vestirme de una manera diferente? ¿Por qué siempre me dicen que no puedo hablar de la forma como hablo? Porque cuando Cristo está en tu vida, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú comienzas a transformar tu vida conforme a la imagen de Cristo en tu vida. Porque es la formación del carácter de Cristo a través de la experiencia del Espíritu Santo y de tu obediencia. ¿Me explico? Lamentablemente a muchos, como a mí, nos evangelizaron diciendo, tienes que dejar de beber para que conozcas a Cristo. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, cree en Cristo y Él irá transformando tu vida. Este Señor nos da entonces otra bendición y dice, el que se apega a mi pacto, yo le garantizo una provisión permanente y no al revés. Antes los señores iban a los pueblos y decían, hey, los impuestos, mis impuestos, ajá, tráeme mi impuesto. El Señor, sin embargo, dice, yo te proveeré, yo seré tu proveedor, nada te faltará. Acabamos de cantar un corito, un himno, nada te faltará. Ahora, nos gustan las bendiciones, ¿verdad? Qué buenas estas bendiciones. Pero tenemos que ver entonces por qué el Señor está reprendiendo a los que estaban escuchando en ese momento, y evidentemente la reprensión también es para nosotros hoy. Jesús dice, en algún momento en este pacto el Señor se convierte, deja de ser Señor allá a lo lejos y viene a ser Padre y nos adopta como hijos. Y nos toma como hijos legítimos. Nadie hacía eso. Nadie tiene la capacidad de adoptarnos y de darnos la bendición de hijos legítimos. Solamente Dios. Ahora, cuando nosotros entonces venimos y nos acercamos al nuevo pacto, ya vamos entendiendo, entonces Jesús es el Señor. Pero la pregunta en todo esto es, ¿Jesús es tu Señor? ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿Tú sabes de verdad por qué muchos de nosotros abrimos nuestra Biblia en la madrugada para tener un tiempo con el Señor? ¿Tú sabes de verdad por qué muchos de nosotros venimos a servir después de dar 48 horas en la semana de trabajo y venimos aquí a servir con amor a otras personas y a Dios? ¿Tú realmente sabes lo que significa que estemos orando por personas que no conocemos porque están en situaciones precarias, situaciones de salud, situaciones económicas fuertes, o porque están pasando problemas maritales o con sus hijos? Cuando usted y yo entendamos que Jesús es
mi Señor en primera persona, o sea, tu Señor, tú vas a transformar el pensamiento y vas a transformar tu vida en pro de buscar las cosas de arriba. Muchas personas vienen a la iglesia creyendo que se están ganando algún tipo de puntaje con Dios. Bueno, hoy me voy a ganar 3 puntos porque voy a ir temprano, voy a conectar los micrófonos. No me estoy metiendo con ustedes, muchachos, ¿no? Y entonces me voy a ganar 3 o 4 puntos con Dios, que a lo mejor en la semana, con lo que digo, con lo que veo, con lo que oigo, los pierdo. No funciona de esa manera. Dios está siempre pendiente de ti, viendo lo que estás haciendo. A Dios nadie puede engañarlo. Y tal vez llegamos aquí diciendo, Señor, Señor, y levantamos las manos, pero tal vez en nuestra casa somos un desastre. Yo quiero decirte y confirmarte que tú puedes ser el peor desastre en tu hogar, pero si tú entregas tu vida a Cristo genuinamente y día a día lo buscas, Dios va a transformar tu vida. Ponlo de primero en tu mañana. Antes de darle un beso a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, abraza al Señor. Antes de escuchar la televisión, escucha al Señor. Antes de escuchar la música que ponen en las chivas o en los taxis, alaba al Señor en tu casa, en tu intimidad. Todos los días, un granito de arena que tú pongas en esa cuenta de ahorros espirituales al Señor, en algún momento va a dar creces. Y Dios te va a utilizar con honra, con poder, para su gloria. Para su gloria. Gracias, chicos. Gracias por su apoyo. Entonces, volvemos ahora a nuestro pasaje original. En nuestro pasaje original decíamos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Lo estás diciendo porque los pastores se paran aquí a decir Señor? ¿Lo estás diciendo porque los hermanos que te encuentran de otras congregaciones, sí, el Señor te bendiga? Nuestra intención hoy es que tú puedas entender que cuando le decimos a Jesús Señor, es porque estamos hoy, a partir de hoy, conscientes de que Él es soberano en nuestra vida. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? La soberanía de Jesús en tu vida llevó a los apóstoles a ser sacrificados, aserrados, apedreados, crucificados por causa del nombre. Ha llevado a millones de mártires durante 15 siglos a ser perseguidos en diferentes países. No es el evangelio light que tratan de vendernos en la televisión. Di Señor y mañana vas a ser rico. Ven y pacta. Nosotros no tenemos cómo pactar con Dios. No tenemos la manera en cómo pactar con Dios. No hay forma en que yo le diga, Señor, yo te voy a dar esto que es muy valioso mío. Porque Él es el dueño de todo lo que existe. Lo único que tú y yo tenemos que podemos pactar con Dios es nuestra obediencia. Porque es lo único que Él nos ha regalado con nuestra absoluta manejo. Él nos dio el libre albedrío para que nosotros tomáramos decisiones personales. Entonces tú puedes decidir hoy pecar o vivir en santidad. Si pecas, Jesús no es tu Señor en ese momento. Si no pecas y pasas el problema y la situación y la tristeza y la gravedad y el miedo, entonces Jesús se está enseñoreando en ti y se está glorificando en tu vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos experimentar en nuestra vida. La presencia de Dios. Pero solamente ocurre cuando usted y yo somos obedientes. ¿Vamos claros por allí? ¿Están tristes? No podemos estar tristes con el Señor. El otro versículo nos dice, es semejante a un hombre, voy a volverlo a leer, para que entonces ahora vayamos, que edifica una casa, la cual cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla, sacudirla por estar ella bien fundada. Ahora, quiero que vayamos. Y esta es la tercera tarea. Tienen 3 tareas. Éxodo 15. ¿Cuál es la otra? Génesis 15. Éxodo
20 a 23, ajá. Y la tercera tarea es que lean Lucas capítulo 6. Comiencen a leer Lucas capítulo 6 completo y vean por qué termina el Señor aquí. Y les voy a dar un resumen, pero lo que me gustaría es que usted fuera a su casa: Señor, muéstrame por qué terminaste diciéndole a la gente, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y ahora vamos a ver un resumen de algunos puntos que tal vez tú no estás cumpliendo y que en la antigüedad quienes estaban escuchando el sermón tampoco lo estaban cumpliendo. El Señor dice, por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que atravesando por unos sembrados en sábado, sus discípulos arrancaban y comían las espigas, restregándolas con la mano. Entonces algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Jesús le respondió diciendo, ¿ni siquiera leísteis lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró a la casa de Dios y tomando panes de la proposición, las cuales no es lícito comer sino solamente a los sacerdotes, comió y dio también a los que estaban con él y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado? Punto 1. Jesús les está diciendo, reconózcanme como Señor del sábado, del domingo, del lunes, del martes, de la creación. Porque ellos no lo estaban reconociendo. Reconózcanme como Señor de todo. Punto número 2, y vamos, no voy a seguir leyendo todos los versículos, pero voy con los puntos. Punto número 2. El Señor sigue allí y hay un hombre con la mano seca y entonces los fariseos estaban viendo, esperando a ver si hacía milagro en sábado. Y el Señor, como conocía sus pensamientos, pone al hombre en el medio y dice, ¿qué es legítimo? ¿Qué es bueno hacer hoy sábado? ¿Sanar a un hijo de Dios, sanar a un hijo de Israel o dejarlo que siga con su mano enferma? Número 2, tienes que darle más importancia al Señor que a tu religión. Y voy a decirte esto, muchos se ufanan de la denominación que tienen. Muchos se ufanan de cantar, de predicar o de hacer. ¿Y sabes qué? Eso lo has convertido en un ídolo o en tu religión. Y Dios quiere que tú dejes eso de lado para que te enfoques solamente en Él. ¿Estamos claros? A pesar de ser salvos, muchas veces vivimos religiosamente. Nos comportamos religiosamente. Número 3. El Señor dice que aquellos que viven para Él van a ser rechazados. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás siendo rechazado por tus amigos porque eres cristiano? ¿O te gusta el perreo y el sandungueo cuando vas en la chiva? Te paras en la chiva y le dices al chofer, por favor, bájale volumen porque hay niñas y damas presentes. Y si te montas en el taxi y le dices al taxista, por favor, quítame la música que voy con mi esposa. A veces pensamos que quedarnos callados es la solución. ¿Cómo vamos a transformar a la sociedad si no nos pronunciamos para defender a los indefensos? Si yo veo que la Sofía en una chiva y van colocando la música desastrosa que ponen por amor a Keila Sofía y a las niñas, yo voy a decirle al hombre que apague la música. Y lo he hecho. Y me he bajado y he buscado a un policía y los he denunciado también. La autoridad que tenemos no es solamente para decir en la iglesia, tengo autoridad de Dios. Tenemos la autoridad ética y moral dada por Dios para tratar de solucionar las cosas que están allá afuera. Aquí no podemos estar buscando estar chévere con todo el mundo. Vamos claro. Yo sé que a veces es como una espinita, ¿verdad? En el zapato. Pero hermanos, tenemos que confrontarnos con el Señor. Otro punto que el Señor ve allí, dice, cuidar de la vanidad de creer que se está bien porque hay comida y alegría. El Señor dice acá que muchos iban alegres porque comían y porque tenían en abundancia. Sobre todo los ricos, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos del resto de la gente. ¿Cuántos de nosotros votamos comida?
de nuestros almuerzos y nuestras cenas y se nos olvidan que en África hay personas con hambre? ¿Cuántos de nosotros dejamos el grifo, la pluma abierta y tenemos a una hermana ya, a Joel, y la tenemos en Senegal, donde les dan agua una vez cada 3 o 4 días? ¿Sabían eso? Cuando nosotros dejamos de comportarnos egoístamente, guiados por el Espíritu de Dios, comenzamos entonces a glorificar a Dios en nuestras vidas. Los cambios no son fáciles, ¿sí? Decía una ancianita en la televisión, y le pedí a Dios paciencia, y Dios me mandó prueba. Entonces, ¿qué creía? ¿Que le iba a mandar una bolsita llena de nada? Toma, una bolsita llena de nada de paciencia. No, si quieres paciencia, Dios te va a mandar pruebas para que tengas paciencia en medio de las pruebas. Si quieres santidad, Dios te va a mandar tentaciones para que venzas la tentación y seas más santo hoy. Si quieres ser un buen hombre de casa o una buena mujer de casa, Dios te va a mandar problemas con tu cónyuge y con tus hijos para que puedas glorificarlo cuando te muerda la lengua y te arrodilles a orar por el problema. Seguimos en el capítulo 6, en el versículo 27, y viene algo bien difícil. Voy de nuevo. El Señor dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué nos decía el Señor? Amen a sus enemigos. ¿Usted está amando a sus enemigos? Hermano, no nos pregunte eso aquí en público, por favor. Hermano, esto tal vez es lo más difícil para mí. Este aspecto. En mi país están muriendo cerca de 20 niños diarios por no tener alimento. Para que sepan eso. Y casi 10 niños diarios por no tener medicamento. Diariamente. Tenemos un régimen que por 20 años ha asesinado, ha violado, ha violentado, ha desaparecido gente. Y saben que es difícil pararnos todos los días sabiendo que nuestros familiares están allá pasando hambre, trabajo, preocupaciones, inseguridades. Y entonces decir, Señor, Señor, y Dios me dice, ¿estás amando a tus enemigos? ¿Estás amando al que te está haciendo daño? Esta misma prueba la vivió Jonás. Jonás, el Señor le dijo, ve a Nínive. ¿Qué dice Jonás 1? Y Nínive y Jonás salió corriendo y se montó en un barco para Tarsis. Dios le dijo, ve al este, y él se montó en un barco para el oeste. Para el este no había mar, así que no necesitaba montarse en barco. Porque Jonás sabía lo que el imperio ninivita iba a hacerle a Israel. Cómo los iba a humillar, a asesinar. Él no quería darle salvación a otro pueblo. Y Dios probó a Jonás y nos deja esa enseñanza ahí a usted y a mí para que nosotros entendamos que si queremos decirle hoy a Dios, Señor, Señor, primero tenemos que amar a nuestros enemigos. No estoy hablando de confundir aceptar el pecado, ¿ok? No se trata de aceptar el pecado. Ay, qué bueno, estás matando gente, te amo. No se trata de eso. El amor que nosotros podemos tener por ellos es que Dios les dé un corazón de misericordia y que puedan escuchar el mensaje de la salvación. Pero el amor, aquí somos papás, ¿verdad? Muchos somos padres. El amor no es dejar que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, ¿verdad? El amor también es disciplinarlos, es poderle dar corrección. Entonces, el amor es que usted no tenga odio en su corazón por los enemigos. Que no permitas que haya una mata de amargura y de odio y de resentimiento contra quienes te están haciendo daño o le están haciendo daño a los tuyos. Quienes hablen mal de ti, quienes hablen mal de la iglesia, quienes hablen mal de tus líderes. Es decidir, Señor, porque tú me lo estás mandando, yo quiero decirte, Señor, Señor, con mi corazón y con mi boca limpia. Vamos claro. Facilito, ¿verdad? Seguimos con lo que Jesús está diciéndoles a lo largo del sermón y les dice, tienes que bendecir a los que te maldicen. Porque Él dice, es muy fácil que los malos bendigan a los malos, a su propia gente.
Lo difícil es bendecir a quienes te maldicen. ¿Qué haces cuando alguien te falta el respeto? ¿Te vengas? Recuerda, si le dices a Jesús, Señor, Señor, es porque estás cumpliendo con todo esto. O estás procurando cumplir con todo esto. Seguimos, dice, ser dadivosos y solidarios. Como Jesús dice allí que nosotros debemos aprender a dar a otros, a darnos. Y saben que esta es una de las cosas que más le cuesta al cristiano actual. Sobre todo cuando tenemos escasez de alimento en nuestra casa, cuando tenemos muchas deudas por pagar. Pero aún así Dios dice, dad. Y nos pone el ejemplo de la ancianita que lanzó las palomitas, ¿te acuerdan? Lanzó todo lo que ella tenía por amor a Dios. Hermanos, cuando usted no tenga, acuérdese de los días que va a tener. Entonces, cuando lleguen esos días, no se compre la Coca-Cola de $1, porque, por ejemplo, por aquí, por La Chorrera, esperamos ir esta semana, hay un orfanato de una iglesia católica, hay un orfanato de niños allí. Podemos ir a dar $1 o dar de nuestro tiempo. Ser solidarios. Nosotros hemos encontrado solidaridad en este país. Dios nos ha mandado pastores maravillosos, amigos maravillosos. De verdad que hemos encontrado la mano de Dios detrás de todo esto. Pero Dios también nos ha enseñado a tener que dar a otros. A veces llegamos a la iglesia, yo le llamo de cariño el síndrome del mendigo, ¿no? Dame. Llegamos a solo pedir. Y algunos de nosotros venimos de la cultura que Dios es un mendigo, ¿no? Porque Dios pide limosna. Entonces le damos a Dios limosna. Dios no es un limosnero. Dios quiere lo mejor de ti. Lo que te duela. Aquello que te demuestra que estás haciendo un sacrificio por honrarlo y glorificarlo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Otra parte que dice es ponerte en el lugar de otro, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Hagan a otros como quieren que hagan ustedes. No hagan a otros como no quieren que hagan ustedes. Hermanos, ¿usted todos los días se pone en la regla de oro? Esposas, ¿se ponen todos los días en los zapatos de sus esposos? Ya va que ya también voy con ellos, ¿ok? Esposos, porque ahí las muchachas ya me dijeron, ¿y ellos? Ajá, y esposos, ¿se ponen ustedes en los zapatos de sus esposas todos los días? Hijos, ¿se ponen en zapatos de sus madres y de sus padres? Jóvenes, cuando terminan de comer ustedes van a la cocina y le dicen a mamá, yo lavo los trastes hoy. Decimos nosotros allá, los corotos. ¿Yo los lavo? Mamá, escuchen, mamá, ¿enseñan a sus hijos a lavar los trastes después que comen? ¿O son mamá gallina que están esperando que el niño cumpla 49 años para dejarlo hacer la cosa solo? Número 35 y 36. 35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos y prestad no esperando algo a vuelta, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Haceos compasivos como vuestro Padre es compasivo. Ojo, Jesús les está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y la gente dice, bueno, ¿y por qué nos está regañando? Porque ya les había dicho todo esto. Ya les había dicho todo esto. En el versículo 37, el Señor les dice, no critiquen, no juzguen, perdonen y den. Voy a hacer una pequeñita, muy pequeñita aclaración aquí. En estos días se habló en las redes sociales. ¿Qué entendí de la Biblia? Entonces ponen un cuadro y todo rayado, ¿no? O sea, que la persona no había entendido nada, sino no juzguen, ¿no? Cuando alguien te dice, hermano, hermana, yo te sugiero que hagas esto, la Escritura te dice que no te comportes así o que te comportes de tal manera, no se te está criticando. Se te está diciendo un principio que Dios ha establecido de conducta y de comportamiento
para que Dios sea glorificado en tu vida. Entonces, yo soy me la paso en las redes sociales por cuestiones profesionales y veo cualquier cosa allí, y cuando tú tratas de corregir a alguien, hey, esto que estás diciendo, esta doctrina de los niveles de unción, porque por ahí hay una doctrina que la unción es como gasolina, ¿no? De 91 octanos, de 95 octanos, con plomo, sin plomo. Entonces hay la media unción, superunción, requete unción, sin unción, ¿no? Entonces tú le dices a la persona, hey hermano, esa doctrina de las unciones no existe. Unción que proviene de Mesaya, en hebreo, que proviene de lo que es el Christos, en griego sencillamente significa alguien que ha sido ungido por Dios para una función sacerdotal, profética, incluso de reyes. Pero no es que hay media unción, superunción, requetunción. Hermano, no me critique, no me critique. No me juzgue. Cuando Jesús está hablando aquí, estoy hablando de aquel juicio que hacemos tipo chisme. ¿Ok? ¿Te diste cuenta el hermanito que tiene la camisa de color rojo con no sé cuánto? ¿Te diste cuenta? Ese es el juicio. El criticón. La criticadera. Que es un juicio de orgullo, por cierto, y de arrogancia. Eso es lo que Dios nos está diciendo allí. Pero en el mismo versículo 38 nos dice que aprendamos a dar y que aprendamos a perdonar. Entonces, termino con la conclusión. Dice, por último, 39, tenemos que ser ejemplo primero antes de enseñar. Yo fui de aquellos, no me lo contaron, de aquellos que llegué encendido para el Señor. Desde que llegué a la iglesia yo llegué encendido para el Señor. Y yo fui de aquellos que no quería esperar formar mi carácter, sino quería servir al Señor ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿verdad? Quiero servirte, pero quiero servirte ya, estoy listo. Y siempre me pongo a meditar cuántas vidas hubiera dañado si Dios me hubiera permitido liderar antes de tiempo. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, te va a ir guiando. Hermano, pero el pastor tal, o el hermano tal, o el líder tal, dañaron vidas y dañaron matrimonio. Estoy seguro que Dios le dijo todavía no, y ellos dijeron ahora sí. Así que el versículo 39 me dice que debemos primero limpiar nuestra era y estar seguros para después poder enseñar a otros. Entonces termino con la conclusión. Entonces el Señor hace un resumen, ahora hace un resumen y dice, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni hay árbol malo que dé fruto bueno, porque cada árbol es conocido por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni vendimias de un racimo de uvas, de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malvado saca lo malvado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora quiero, por favor, que usted pueda acercarse a Mateo, ya vamos terminando, a Mateo 7, por favor, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Avísenme con la señal de costumbre. Perfecto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, vuelve el Señor a ser enfático, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día otra vez, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Voy a explicarle algo aquí a los pequeñitos espirituales, así le dice el Señor, pequeñitos espirituales, a los nuevos creyentes, a los que tienen algún tiempo caminando con el Señor, e incluso a los que tenemos mucho tiempo caminando con el Señor. Pero ¿por qué se nos exige hacer si la salvación es gratis? Voy a confirmarlo de nuevo. Tu salvación es gratuita porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y pagó el precio de todos tus pecados. ¿Vamos claros con eso? Pero el Señor Jesús está diciendo aquí que en el día final del juicio la gente le va a decir, Señor,
Yo profeticé en tu nombre. Me gané 10 puntos por eso. Saqué demonios, me gané 20 puntos adicionales, ya voy 30. Y el Señor le dice, es que la salvación no es por obras. Usted primero tiene que ser salvo para después hacer todas estas cosas. Usted primero tiene que ser salvo para entonces comprender que usted honra a su papá y a su mamá, a su esposa, a su esposo y a sus hijos para la gloria de Dios y no porque usted es bueno. Porque nuestro corazón, como dice el profeta, ¿qué es el corazón? Engañoso más que todas las cosas. Punto suspensivo. Y perverso. Cuando usted conoce a Dios y ha decidido someterse a la voluntad de Jesús, entonces usted le dice, yo quiero que tú seas mi Señor. Y a partir de este momento yo voy a vivir para ti. Termino entonces con el versículo final. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimiento, contra el cual irrumpió el torrente y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si tú que hoy nos estás visitando aquí, o que tal vez ya habías venido antes, y no has decidido por Cristo, no has tomado una decisión de permitirle a Jesús ser tu Salvador y tu Señor, o tal vez has creído que venir a la iglesia es suficiente, quiero decirte que cuando la palabra de Dios dice que la ruina fue grande, es porque nosotros tenemos una eternidad y tu eternidad está asignada a la eternidad con Dios o a la eternidad sin Dios. Pero la decisión es tuya. Dice la palabra de Dios que si alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor y en su corazón cree que Dios le levantó de los muertos, será salvo. O sea, tendrás perdón de pecados y vida eterna. Y entonces ahora sí podrás comenzar a venir y a decirle a Dios, Señor, estoy cumpliendo en la escuela dominical, estoy poniendo los micrófonos, estoy tocando en la música, estoy discipulando para tu gloria. Entonces, nosotros no hacemos para convertirnos. Nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos a hacer para glorificarlo. ¿Recuerdan? Por sus frutos les conocerán. Tienes entonces una decisión. Aceptar a Jesús en tu corazón. Aceptarlo como Salvador, como tu verdadero Señor. En este momento y decir, Señor, ya entendí. El pacto no es que yo tengo que hacer cosas buenas para agarrar su salvación. Es que tú ya me diste salvación. Y en tu pacto yo quiero honrarte porque yo merecía el infierno. O también puedes decidir sencillamente obviar este llamado. Pero también voy contigo, el cristiano, el que se congrega, el que lee la Biblia, el que a veces no quiere tener devocional. ¿Realmente Jesús es tu Salvador? ¿Realmente Jesús es tu Señor? Porque si es tu Señor, antes de venir a esta reunión debiste haberte encontrado con Él. Porque si es tu Señor,